Bueno, pues gloria a Dios, qué bueno que llegamos. Lo importante es llegar, ¿no? Lo importante es estar aquí. Y cuando hay hambre de la palabra, así se interponga todo el mundo y el calor ahorita es un calor tremendo acá, no sabes el calor que está haciendo. Ahora mucha gente se queja que la ola de calor, pero es mentira, estos calores son desde marzo aquí en Ciudad Victoria, pero en este año había estado muy fresco, este año había sido fresco, estaba diferente y de repente cambió y nos alcanzaron los calores de siempre, ¿no? Porque aquí los calores son de marzo hasta septiembre, siempre, calores de arriba de 40 grados, siempre, 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 pero como que la gente se lo olvida y empieza a decir, oh, que la onda de calor y puro cuento la onda de calor, aquí el calor siempre está arriba de 35, 40 grados. Pero ¿y la Después, sensación térmica cuál es? ¿O será que la sensación térmica cambió un poquito? ayer estaba a 42, sensación térmica de 54. ¿Puede ser que Entonces, haya cambiado o siempre también ha sido así? no siempre es así. Aquí el único lugar más caliente que yo conozco que Ciudad Victoria es Ciudad Mante, Tamaulipas y Ciudad Valles. Son los únicos dos lugares que conozco más calientes que aquí, con calor húmedo, porque hay lugares más calientes con calor seco, como San Luis Río Colorado, Mexicali, allá está 55 grados, pero es seco. Acá está 45, pero es húmedo. Entonces, imagínate, se siente como si estuviéramos allá. Entonces, está tremendo el calor, muy, muy, muy fuerte. Lo bueno que la noche se está refrescando. A mí me desespera cuando tenemos este calor a la medianoche, pero eso generalmente pasa en julio, agosto. Todavía no llegamos ahí. Ahorita estamos con calores de día nada más. La noche ya para las 11, 12 de la noche baja un poquito. Pero a veces amanece a 30 grados. Imagínate amanecer 6 de la mañana y 30 grados. Y sube a 35, o sea, tremendo, ¿no? Entonces, dando el pronóstico del tiempo, ahorita les voy a decir a cuánto estamos. De acuerdo a esto, en el, en el AccuWeather, que es el que nos da la temperatura acá. Según esto, hoy está muy leve. No, 41 grados, sensación térmica de 53 está ahorita. ¿Cómo ves? Y sí, porque tengo el ventilador y no se me quita, no se me quita el calor. Y aquí me tienen con un cafecito, mira, es lo más sabroso del calor. Ay, Esa, pero para que se quite el calor, un poco de café. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ver. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar con esto. Ya está grabando. Déjame hago la presentación de la pantalla que tengo acá arriba. Bien, ahí la van a ver. Dones del Espíritu Santo. Aquí tenemos la tablita. Ya les habíamos dicho que no son 9 dones del Espíritu Santo. Es una clasificación respecto de lo que llamamos 9 dones del Espíritu Santo. Pero realmente son más dones. La Biblia habla de más de 20 dones en total. Pero la clasificación que viene en Corintios al respecto de las operaciones del Espíritu Santo se clasifican en 9. Y se le llama 9 dones del Espíritu Santo, pero hay más dones, eso ya lo habíamos dicho. Y aquí vamos a leer otra vez el texto recapitulando, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús, porque tú nos permites aprender la palabra. Y yo estoy agradecido, Señor, porque estos calores tan buenos matan los bichos. Así como cuando hace frío, que estos calores también matan los bichos y nos libran también de muchas cosas, Señor. Gracias, Padre. Y te alabo, que aunque es molesto para el cuerpo, hay un propósito para los cambios de clima, para las estaciones. Y tú dijiste que desde que fue establecida la sementera, es decir, la siembra, la cosecha, amanecerán las estaciones y te damos gracias porque estamos en la víspera del inicio del verano con unos calores veraniegos tremendos. Estamos de la gloria y la honra a ti por eso. Te alabamos y sabemos que a ti te place, Señor, habernos dado estos cambios de clima para que sepamos apreciar y disfrutar, Señor, disfrutar de el que tenga que ser por el calor. Y damos la gloria de que hay gente que le gusta estos climas. Y damos la gloria a ti también, Señor, por los que nos gustan los climas fríos. En el nombre de Jesús, te alabamos, te adoramos. Y gracias por la palabra. Hace nos hemos reunido para aprender la palabra. Y que esta palabra nos transforma, nos edifica, nos levanta. Y mientras
haya hambre por la palabra, vamos a compartirla, haya 1, haya 2, haya 3, haya 20, o nos permitas tener un auditorio de lleno, siempre estaremos allí de acuerdo a tu llamado, tu propósito en esta vida. Ese pecado, escuchan los bendecimos en el nombre de Jesús. Bueno, déjame hacer algo. Voy a hacer algo rapidito. Baja un poquito aquí. Tenemos un poquito de equipo. Gloria a Dios. Voy a hacer algo aquí rapidito para que gente que a lo mejor no se ha dado cuenta, estamos aquí, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor no se ha dado cuenta. Entonces, aquí un pequeño anuncio para que la gente venga, ¿verdad? Que más gente sea bendecida, y aunque lleguen tarde, pues que venga. Estamos en vivo, estamos en vivo. Silenciar un poquito el micrófono. Mi hermana, cuando vaya a participar, claro, lo puede para eliminar el eco. Aquí estoy, traigo mi celular en la mano, porque quiero hacer un pequeño anuncio. Estamos en vivo, vengan a mí. Los espero en mí. Los espero en mí. Bien, ahí estamos. Entonces, ahí está la transmisión en vivo. No tengo pedestal. Hola, ¿cómo están, hermanos? A todos los que están aquí en Facebook, como pueden ver, estamos aquí en Meet, ya reunidos con la hermana Yolanda y el hermano Alexis Trigo, comenzando este discipulado que pueden ver aquí. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Déjame, voy a poner esto así, y déjame poner aquí esto para que nos vean tantito. Esta es una probadita, yo sé que algunos van a llegar, y nos van a ver acá en el en vivo en Facebook. Pero lo voy a interrumpir, no lo voy a dejar todo el tiempo, lo voy a interrumpir para que se animen a venir. Y déjame nada más aquí, les comparto para el que quiera entrar, vamos a darles una probadita. Estamos aquí, solamente para invitar a los hermanos que están viendo desde en vivo, desde Facebook, que vengan a la reunión, que no se la pierda, que todos son bienvenidos. Y aquí en la parte de abajo, en los comentarios, porque yo estoy viendo que ya aquí tenemos gente viendo, porque voy a cerrar el en vivo, pero si usted quiere escuchar esta enseñanza, ahí les dejo el enlace de la reunión. Ahí les dejo el enlace para que se conecte con nosotros, ¿ok? Ahí acabo de dejarle un comentario, un saludo a Otilia Abramson, para que participe con nosotros y no se pierda lo que vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Y bueno, para todos los que van llegando acá a Facebook, aquí tenemos ya los hermanos, estamos aquí listos, estamos conectados. Vamos a darle para adelante con el tema de los dones del Espíritu Santo. Ya vamos en el don de discernimiento de espíritus. Si usted quiere aprender con nosotros, bueno, lo invitamos. Venga con nosotros ahí les dejo la dirección en comentarios. Dele clic ahí en los comentarios, les acabo de dejar la dirección. Dele clic ahí, se va a abrir la aplicación. Y si no tiene la aplicación, puede entrar desde el navegador. Desde cualquier navegador puede entrar, desde la laptop, desde el celular. A lo mejor en el celular les puede instalar la aplicación. Generalmente ya está instalada en los celulares que tienen Android. Entonces ahí puede usted reunirse con nosotros a través de esa dirección. Bueno, yo me despido de los que están acá. Veo que están entrando bastantitos aquí a Facebook. Los invito acá a Meet. Venga con nosotros si quiere escuchar, ser parte de este discipulado en línea. Bendiciones. Bien, estoy cerrando, ya hicimos el anuncio y llegó bastantita gente ahí a live en Facebook. Llegó bastante gente. A ver, déjenme tantito aquí porque tenemos este video quede. Ya está, ya se publicó, me quedaron ahí. Bueno, pues gloria a Dios. Vamos ahora sí a comenzar y a los que vayan llegando, pues les damos el acceso
Bien, entonces estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con 1 Corintios capítulo 12, verso 8. El manual creo que ya se los haya pasado, pero si no lo tienen, está ahí en el grupo de Facebook de Discipulado Centro Gracia. Ahí está el manual. O si quiere que se lo mande al correo, escríbame ahí un correo electrónico y se los mando para que lo puedan descargar y lo tengan ya impreso. Bueno, dice en 1 Corintios 12, 8 al 10, dice, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Bueno, recapitulando el tema de palabra de sabiduría, aquí mismo en el manual da una pequeña introducción a eso. Entonces vamos a leer un poquito la introducción para que recapitulemos el tema. Dice los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Bueno, esta clasificación de dones, yo lo recalco porque mucha gente luego hace como que si no es así, no lo creo. Y la verdad es que toda sistematización del conocimiento bíblico es necesario que se atienda la realidad que esta sistematización la hacemos nosotros, seres humanos falibles. Y muchas veces por sistematizar el conocimiento bíblico, tenemos la tendencia a, tal vez, yo creo que sí, tal vez sí sea el teléfono, porque el micrófono aquí me está marcando que está entrando el sonido fuerte. Aquí, capaz las barras, me indica fuerza en el sonido. Lo que puede ser es que se oiga ruido del ventilador. Espero que no esté, déjame mover un poco el ventilador. Para que, Se escucha como un poquito saturado. a ver ahora, ¿cómo me escucho? Sí, un poquito mejor. Ok, tenía el ventilador, a lo mejor estaba pegando el ventilador en el micrófono, ya lo volteé. ¿Se escucha mejor? Sí, más claro. Voy a cambiar, a ver si a lo mejor el micrófono. Ok, ya me fijé por qué no se está oyendo bien. Ahorita se va a oír mucho mejor. A ver, ahí, ¿qué tal? Cambió muchísimo. Mucho mejor. ¿Verdad? Sí. Porque estaba utilizando sin querer el micrófono de la webcam. Y ese micrófono, la webcam trae un micrófono integrado, pero esos micrófonos, con excepción de la Logitech, trae muy buen micrófono. La mayoría de las webcams están en un micrófono corrientito. Voy a ver si consigo una cámara Logitech, están un poquito caras. De las buenas, es la más económica, pero sigue estando cara. sigue siendo una cámara cara. Entonces, esta cámara que estoy usando costó $1,000, pero una de esas Logitech anda casi en los $2,000 y es la más barata de las buenas, pero es mejor tener la más barata de las buenas que tener una cara de las malas. Esa es la verdad. Sí, eso es cierto. Bueno, entonces, qué bueno que ya me escuchan. ¿Ya me escucha mejor, hermana? Sí, ya está mejor, ya está bien, gracias. Gloria a Dios. Bueno, estábamos recapitulando. Dijimos, los dones de revelación son manifestados a medida que Dios los revela sobrenaturalmente. Les decía que toda sistematización es buena para aprender cosas, para estudiar. Cuando hacemos un sistema, eso nos ayuda a recordar las cosas. Nos ayuda a tener un sistema doctrinal, siempre nos va a ayudar a recordar las cosas, pero sigue siendo una metodología con sus falencias, es decir, con sus falibilidades de la humanidad de uno. Entonces, sistematizamos y si bien nos ayuda a aprender ciertas cosas, tenemos la tendencia a dejar fuera otras. Entonces, yo siempre hago esa advertencia. Esta clasificación no es infalible, no es la única que existe, probablemente sea la mejor para estudiar los dones uno por uno, pero la verdad es que a la hora, en la práctica, no se manifiesta uno por uno. Siempre vienen, como decimos acá en México, junto con pegado, y son como las gorditas de revoltijo, que viene mole, salsa verde, para los que traigan hambre, y al mole y a la salsa verde le ponen a veces también chicharrón, etcétera. Le ponen como 5 o 6 guisos, y los dones del Espíritu Santo muchas veces se manifiestan de manera multiforme. El Espíritu Santo no manifiesta uno solo.
No viene un solo, no es como que hoy voy a manifestar solo un don, generalmente vienen combinados. Ahora, muchas veces los de revelación vienen con los de revelación, pero no necesariamente. Habíamos hablado la semana pasada que palabra de sabiduría a veces viene muchas veces con profecía. La palabra de ciencia y la palabra de sabiduría se transmiten muchas veces a través de la profecía, pero no son profecía propiamente dicho. Pero la profecía es un conducto por el cual pueden estos manifestarse. También se pueden manifestar por visiones, por sueños, simplemente por recibir una palabra. Yo el día de ayer, hace unos días tuvimos una visita por acá. Unos hermanos nos pidieron consejería y cuando entraron a la casa, Dios me reveló todo. O sea, de esas veces, y no me lo reveló a través de palabras. No me dijo esto y esto y esto y escuché una voz. Simplemente sabía qué pasaba. Es como si fuera un download, ¿no? Que haces un download y bajaste, tienes una muy buena conexión de alta velocidad y bajaste 100 megas en un segundo. Y así pasa muchas veces con los dones de revelación, que de repente Dios te muestra algo y te lo muestra en un segundo, ya sabes todo. Y así es como lo puedo yo explicar, porque no escuché una palabra, no tuve una visión, no vi nada, simplemente de un momento a otro sabía cuál era el problema. Y a sabiendas de ese problema, le di un consejo a uno de los hermanos que visitaron y le dije, pasa esto. Y era una palabra de conocimiento al respecto de cosas que estaban pasando, pero como el hermano tenía cierta inexperiencia en cuanto a las cosas de Dios, pues yo no le dije Dios me dijo, no le dije Dios me revela. Además de que es incorrecto porque nos podemos equivocar, podemos meter nuestra falibilidad humana de por medio y mejor, ¿sabes qué? Yo sé que fue Dios, sí sé que fue Dios, y dicho y hecho, haga de cuenta que le comento algunas cosas y de repente ya por fuentes naturales me entero de todo lo que está pasando y es exactamente lo que había percibido, ¿no? Esto le dije, ya sabía que eso era lo que estaba, cuando viene la información por vía natural, yo les digo, eso ya lo sabía yo. ¿Cómo lo supe? No lo sé, solo sé que lo sabía, el Espíritu Santo lo llevó junto. Bueno, los dones de revelación así vienen muchas veces juntos. La palabra, entonces, cada uno de los tres, que son los que vienen acá en la tabla, dones de revelación, discernimiento de espíritus, ahí lo estoy palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Bueno, les había dado ya los pasajes bíblicos, tanto del Nuevo Testamento, no Antiguo Testamento, de estos dos, de palabra de conocimiento y sabiduría. Palabra de conocimiento, dijimos, se refiere a hechos, a eventos, a circunstancias, a cosas que están sucediendo en el presente o que ocurrieron en el pasado. Palabra de conocimiento es ciencia, conocimiento al respecto de cosas, de objetos, circunstancias y así. Circunstancias que sucedieron en el pasado o circunstancias que están sucediendo en este momento o cosas la ubicación de cosas, la ubicación de personas. Dimos algunos ejemplos. Y palabra de sabiduría siempre son los planes de Dios. Siempre es un plan de Dios que se nos revela al respecto de algo que Él quiere hacer, que va encaminado hacia el futuro. Bueno, así como la palabra de conocimiento revela circunstancias y cosas, la palabra de sabiduría revela planes. El discernimiento de espíritus hace lo que dice ahí. Nos revela espíritus. Esa es la verdad. Y la palabra discernimiento es el griego diacrisis, y esa palabra es la raíz de la palabra discriminar. Es interesante, ¿no? Discriminar, o sea, discernimiento es discriminar entre los espíritus. Y discriminar, esa discriminación que hacemos es precisamente porque queremos escoger lo bueno. Queremos escoger lo que viene de Dios. Ahora, discernimiento de espíritus no es lo mismo que discernimiento propiamente dicho, porque discernimiento propiamente dicho es un afecto racional. El discernimiento lo puede ejecutar cualquiera racionalmente. Un psicólogo puede discernir mediante la ciencia, sus técnicas científicas, la personalidad de una persona, valga la redundancia, de alguien. Él puede discernir cómo es alguna persona debido a las teorías que ha estudiado, al conocimiento de lo que le sucede a alguien, de su carácter, le hace diversos tests, hace análisis, y eso es discernimiento. Un abogado puede discernir
lo que dice la ley, puede distinguir entre una cosa y otra estudiando ley. Bienvenido, hermano Luis, bendiciones. Entonces, eso es discernimiento. Discernimiento simplemente significa distinguir o dividir o saber trazar entre una cosa y otra, distinguir lo bueno de lo malo. Ese es un discernimiento natural que todo mundo, cualquier ser, ente capaz de raciocinio lo tiene. Ese no es un don de Dios, es una habilidad que sí, Dios le dio al ser humano para distinguir entre lo bueno y lo malo, y que viene quizás mencionado en Romanos 1, donde habla que Dios se revela a sí mismo a través de la creación, y ese discernir natural no es el que estamos hablando aquí. Cuando hablamos de discernimiento de espíritus, estamos hablando de mirar la atmósfera espiritual. Discernir es ver u oír en la atmósfera del espíritu. Ahora, cuando hablamos de este don de discernimiento de espíritus, tal y como dice, es el conocimiento que Dios da acerca de espíritus, la gente de inmediato piensa demonios. Y bueno, es entendible porque demonios hay muchos. Recuerdo de un hermano, siempre hay los dos extremos en este tema, y dos extremos en el tema del mundo espiritual. Algunos nomás están hablando de lo malo, del diablo, de los demonios, de los espíritus, los ángeles caídos, etcétera. Nomás están hablando de eso. Entonces, ven demonios hasta en la sopa. Había un hermano que predicaba mucho sobre liberación, el hermano, si no me equivoco, el hermano Lester Sumrall. No, Lester Sumrall no, era Norval Hayes. Y este hermano Norval Hayes le preguntaron una vez, oye hermano, ¿es verdad lo que dicen? Porque él hacía campañas evangelísticas y tenía un ministerio muy parecido al de Carlos Anacondia, pero era norteamericano. ¿Y qué hacía Carlos Anacondia y qué hacía él? Que en la carpa tenían una carpa de liberación, ¿no? Se llevaban a la gente a la carpa de liberación y ahí les echaban fuera los demonios para que pudieran recibir a Cristo. Entonces, como él siempre estaba hablando de demonios y liberación, le preguntaron, hermano, usted es de los que ve un demonio detrás de cada objeto, ¿verdad? Seguro los ve un demonio detrás de cada maceta. Y él dice, no, antes de que fuera creyente, sí veía un demonio detrás de cada maceta, pero ahora que soy creyente ya sé que hay como 10. Bueno, lo que quiero dar a entender es que hay un mundo espiritual que es real. Y a él estaban diciendo eso para criticarlo, y entonces él agarraba la crítica a modo de sarcasmo y se las devolvía, ¿no? Exagerando las cosas para que lo dejaran en paz. Pero la verdad es que hay dos extremos. Un extremo es estar viendo demonios por todos lados, o imaginando que hay demonios por todos lados, que sí los hay, pero no de esa manera. Y otra es el ignorarlos por completo. El hermano C.S. Lewis, este gran pensador, filósofo, y por qué no decir también teólogo y escritor, el escritor de las historias de Narnia, en uno de sus libros, él escribe acerca de este tema, que existe aquellos que por morbo nada más están hablando de demonios y viendo demonios en todos lados, y aquellos que por incredulidad y negar el mundo espiritual, los nieguen por completo. Y tenemos que ser balanceados con las escrituras y determinar que sí existen, son reales, y no vamos a minimizar su operación. Yo no voy a minimizar su operación. Lo que sí voy a decir, lo que dice la palabra, que el enemigo está vencido, los espíritus malos están derrotados. Y bueno, yo no tengo el tiempo para dar una una clasificación de todos los tipos de espíritus malos que existen, pero sabemos que hay dos equipos en el mundo espiritual. Está Team Jesus y Team Devil. No hay otro. Team Jesus y Team Devil. El equipo de Jesús y el equipo del diablo. No hay más que eso. Y con el diablo, pues, están todos los seres espirituales caídos, incluyendo criaturas celestiales, ángeles caídos, demonios, y que hay gente que los echa todos en el mismo saco y dicen que todo es lo mismo. No es lo mismo, no son lo mismo. Hay toda una enseñanza sobre esto. En el Nuevo Testamento vienen mencionados por rango. Hay un libro muy bueno del hermano Kenneth Hinn, se llama La Iglesia Triunfante, ahí puede leer acerca de eso.
donde habla en el Nuevo Testamento, Pablo, en Efesios capítulo 6, que muchas veces hemos citado ese pasaje, habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y estos 4 rangos eran los rangos de los poderes en el cielo antes de la caída. Entonces, esos mismos rangos existen. Y la caída muchas veces se ve como una sola caída, es decir, cayó el diablo y se los llevó a todos, ¿no? Se los llevó a la cola, dicen. Y se malinterpreta por ahí un pasaje del Apocalipsis donde dice que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y ahí dice, no, mira, se llevó la tercera parte de los ángeles, ¿no? Increíble que yo una vez escuché a un predicador de esos que minimizan las operaciones del enemigo, y diciendo que no, el número de los demonios es fijo. Y decía, si hay 100 millones de demonios, siempre ha habido 100 millones de demonios y ese número no aumenta ni disminuye. Entonces usted no se preocupe, decía él, porque el número de los demonios no aumenta. El número de seres humanos sí, pero el número de los demonios no. Y estando en la conferencia, a la hora de la participación, yo le hice ver que no era así, que no siempre había habido 100 millones de demonios. ¿Y por qué no? Y no tengo el tiempo de explicarlo, pero bueno, aquí el hermano Alexis Trigo no me dejará mentir porque él ha estudiado los libros del doctor Heiser. La verdad es que hubo un tiempo que no había demonios. Los demonios no eran ángeles caídos. Y eso es una realidad en las tradiciones judías que proceden, por supuesto, de lo que hablan las escrituras y que podemos encontrar en Judas, capítulo 6. Judas, no capítulo 6, solo capítulo. Judas, por ahí, en uno de sus versículos, no recuerdo si el verso 6, pero por ahí hay una serie de versículos que habla acerca de la caída de ciertas ciudades en el Antiguo Testamento. Usted ha escuchado hablar de Sodoma y Gomorra, yo sé que conoce la historia, y por ahí habla de que Sodoma y Gomorra, el juicio sobre ellas vino porque ellos tenían por predilección la carne extraña, dice ese texto así. Y lo que sucede en Génesis 6, ese sí es el 6, Génesis capítulo 6, nos habla acerca de estos seres espirituales que descendieron a la tierra. Según las tradiciones judías fue en el monte Hermón donde descendieron, y pues decidieron tomar mujeres. Yo no sé cómo ocurrió eso. Hay gente que dice que eso no es posible, que los ángeles no pueden tomar forma humana y meterse con mujeres. La Biblia lo dice que sí, las tradiciones judías dicen que sí. Yo creo que la interpretación que lo niega es una interpretación un poco escéptica a lo sobrenatural de la Biblia y además tardía. Sin embargo, por mencionarlo, y ese es un estudio aparte, pero por mencionarlo, los demonios se refiere a los espíritus de estos seres que se engendraron producto de esa relación entre estos seres espirituales caídos y las mujeres con las que se metieron. Y eso es a lo que se refiere Judas cuando dice que tuvieron relaciones con carne extraña. En Judas, ahí, y usted léalos, lo lleva de tarea. Eso de carne extraña, la gente piensa que se refiere a relaciones carnales entre el mismo sexo. No está hablando entre relaciones carnales entre el mismo sexo, está hablando de diferentes especies espirituales involucradas, es decir, de seres angelicales que se aparecieron en forma de hombres. Y alguien me dijo, ¿y eso dónde está en la Biblia? Bueno, en la historia de Lot. Si usted estudia la historia de Lot, a lo mejor usted se acuerda porque hemos visto películas, porque hemos visto infinidad de videos, o usted la ha leído en la Biblia, o lo vio en la escuela dominical, si es que iba de niño a la escuela, y le explicaron que la esposa de Lot se volvió estatua de sal, iba a decir estuata, como dice la chilindrina, pero no se dice así, se dice menumento, ¿verdad? Bueno, no se crea, es un chiste, mal chiste, pero bueno, la estatua de sal se convirtió esta mujer, por mirar atrás. Sin embargo, lo interesante de esa historia es que cuando aquellos seres angelicales que venían representando, en cierto modo, a parte de la Trinidad, porque se habían aparecido junto con Dios, tres ángeles le aparecieron a Abraham, y se dice que venían en representación, esos tres ángeles venían en representación de la Trinidad, por eso le llama una teofanía, esa experiencia que tuvo Abraham. Y justo después de que se presentan con Abraham intercede por la ciudad de Sodoma y Gomorra, eso está en Génesis, y estos ángeles fueron, después 2 de ellos fueron enviados a Sodoma y Gomorra, y la gente de Sodoma y Gomorra cuando los vio, quiso tener relaciones con ellos.
Y a eso es a lo que se refiere Judas, la epístola de Judas, habla de eso. Cuando habla de carne extraña, era porque ellos sabían y podían reconocer estos seres espirituales, y ellos habían entendido por esa visita que habían llegado precisamente para volver a cometer ese tipo de actos. Pero bueno, todo esto tiene que ver con las tradiciones judías, tiene que ver con estudios más profundos sobre estos temas, y no me voy a meter en los estudios. A mí me gusta más decir, diablo es diablo, malo es malo, espíritu malo, no me importa si es chocarrero, si es demonio, si es ángel caído, todos son malos, todos son igual de malos, y todos están vencidos y todos están derrotados, no importa cuántos haya, o cuántos hubo, o cuántos llegó a ver. Entonces, en ese sentido técnico, yo le traté de hacer ver a este maestro, pero me dijo que lo que yo estaba diciendo no era bíblico. No, yo le dije, no, lo que pasa es que usted no ha estudiado sus temas, que es diferente, no es que no sea bíblico, lo es, pero necesitas conseguir los libros, necesitas comprarlos, necesitas leerlos, necesitas investigarlo de gente que se mete en esos temas. Yo no soy experto, pero he leído, he estudiado y sé que eso es así. Y pues cualquiera, si quiere una recomendación de libros sobre ese tema, a la mayoría está en inglés, pero le puedo pasar la lista para que los consiga, los leas, muy interesante el tema, y te ayuda a entender qué es lo que está pasando en el mundo. Entiendes muchas cosas de lo que está ocurriendo el día de hoy, por qué la maldad, la multiplicación de la maldad, por qué las cosas están pasando. Pero el hecho es que nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, que Cristo los venció a todos. Cristo venció a las potestades o poderes, Cristo venció a los principados, Cristo venció a todos estos espíritus malos, los venció, están todos derrotados. Y estos demonios o espíritus malos, espíritus inmundos, dice el Nuevo Testamento, al no tener cuerpo, porque según Génesis 6, ellos eran los espíritus de aquellos gigantes que perecieron en el diluvio y que después también perecieron a través de las guerras de Israel en el desierto, porque no ocurrió eso una vez, ocurrió varias ocasiones. Estos espíritus que andaban deambulando por ahí, andaban buscando cuerpos y eran los que poseían a las personas o se metían y demoniaban a la gente, y fue aquellos que confrontó Jesucristo en su ministerio terrenal. Pues todos ellos están derrotados, todos ellos están vencidos. A lo que ahora sí voy, que es nuestra materia, el discernimiento de espíritus no es el discernimiento de esos espíritus nada más. Hay mucha gente que dice discernimiento de espíritus y solamente cree que se refiere a discernir demonios o espíritus malos o ángeles caídos, y no. Espíritus hay malos y hay buenos, y muchas veces el discernimiento de espíritus viene para manifestarse, para saber la presencia de espíritus buenos. ¿Y qué espíritus buenos? Bueno, el primero de todos, el Espíritu Santo, el más importante. El segundo, el espíritu humano de aquellos que han sido regenerados. También podemos discernir la naturaleza espiritual de una persona que ha nacido de nuevo. Recuerdo una vez me contó un testimonio el pastor Gerardo García, me dijo, yo tendría unos 17 años, me dijo, fíjate Arturo, que estaba en un restaurante sentado comiendo y de repente iba a pagar mi cuenta, dice, y no traía mucho dinero, pero traía suficiente para pagar la cuenta, y dice, y cuando viene el mesero me dice, su cuenta está pagada. Entonces yo le dije, ¿quién la pagó? Y ya le dijo, aquella persona que está sentada allá. Entonces dice que vio a la persona de lejos, la saludó y se levantó y se fue a la mesa a agradecerle, y dice, me senté con él. Y dice que le preguntó, hola, ¿cómo está? ¿Por qué pagó mi cuenta? Yo a usted no lo conozco, ¿usted me conoce a mí? Le dijo, no te conozco, pero cuando te vi sentado allá, yo sabía que tú eras un hijo de Dios y que tú eres un predicador. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo supo eso? Supo discernimiento de espíritus, el espíritu humano regenerado y con ese don de pastor, predicador. Él supo, ese comensal supo, sin jamás haberlo visto, dice, no, yo no sé quién eres, no te conozco, simplemente estaba aquí sentado y cuando te vi, dije, he ahí un verdadero hijo de Dios. Eso lo vemos manifestado en la vida de Cristo cuando vio, yo quiero hablar, porque siempre empezamos con los ejemplos negativos y yo quiero empezar con este ejemplo positivo. Voy a ir aquí a la Biblia, a Juan, creo que es el capítulo 2, voy a añadir este texto, no sé si está en el estudio, yo no lo vi en el estudio, el Señor estaba
revisando, estudiando hace rato, pero en Juan capítulo 2, vamos ahí. Vamos a ver, ay. No, ese capítulo 1, final de capítulo 1. Capítulo 1, no haga caso a la publicidad, esa no es mía, de la página. Fíjate lo que dice aquí al final de este capítulo. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo sabía Juan? No, pues era su primo. No, pues se lo contaron. No, pues se lo dijo su mamá. No, es el don de discernimiento de espíritus. Él supo quién era Jesús, supo, nomás supo. No fue una palabra, nomás supo. Hubo discernimiento acerca de quién era Jesús, del espíritu que había dentro de él. Ahora, fíjate, dice, ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. ¿Te fijas? No le conocía. Eso es lo tremendo. Más para que fuese manifestado Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció de él. ¿Cómo vio al Espíritu? Discernimiento de espíritus. Dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender, me cierro esto a ver si se cierra, sobre quien veas descender, ya me perdí aquí. Aquí está, dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí hay una combinación de dones. Está el de palabra de sabiduría, revelando el plan de Dios, diciéndole sobre quien veas descender el Espíritu. Y cuando vio el Espíritu, cuando vio el Espíritu Santo, es el otro don en manifestación. Discernimiento de espíritus. Los dos operando juntos. Entonces, fíjate lo que dice acá. Dice, al día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, dice, mirando a Jesús, que andaba por ahí. Estamos aquí en Juan 1:35, para los que están escuchando nada más. Juan 1:35, dice, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que tradució maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Déjenme apago las notificaciones, porque si no, de repente alguien se le antoja algo, hablar de alguna cosa y me llegan 20 de esas. Bueno, dice, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú te has llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. ¿Verdad? Dice, quiere decir Pedro. Luego dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Y dice, bueno, es el Hijo de Dios. Es Dios, la carne, Dios todo lo sabe. Sí, es verdad. Es el Hijo de Dios, es Dios en la carne, es totalmente Dios, es totalmente hombre, pero él se humilló a sí mismo poniéndose detrás de un velo de carne y se limitó a sí mismo para operar simplemente como un ser humano y un profeta ungido, sin dejar de ser Dios. Cuidado con eso, porque él nunca dejó de ser Dios, pero aquí no está operando como Dios. Aquí está operando con alguien que recibió revelación del Espíritu Santo. Ahora, en algunas ocasiones en el Evangelio de Juan vemos a Jesús operar como Dios también, pero aquí está operando como un ser humano que está recibiendo discernimiento de espíritus para saber quién era Natanael. Y por eso le dice, he aquí un verdadero israelita. Acuérdate que los dones de revelación son una porción de la omnisciencia de Dios. Jesucristo no ministraba toda la omnisciencia de Dios, ministraba en parte. Él ministraba en parte, fluía con el Espíritu Santo,
se sometía y detrás de ese velo de carne, sin jamás pecar, sin jamás fallar y sin dejar de ser Dios, actuó como un ser humano. Esa parte yo no la entiendo, pero eso se le llama en teología hipóstasis. Es una unión hipostática y una verdadera unión en las dos naturalezas. Entonces él no deja de ser hombre y no deja de ser Dios. Él es Dios y hombre a la vez, pero está operando como un ser humano ungido por el Espíritu Santo, porque dice, se humilló a sí mismo, dice en Filipenses capítulo 2, quien siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, pero tomó forma de siervo. Él vino y se hizo hombre y él actuó como un ser humano ungido, sí, por el Espíritu Santo. Y esto, la mejor prueba de esto es que él no hizo milagros antes, o al menos no hay nada en la Escritura que diga que hizo algún milagro antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él en el bautismo. Y si no, búsquelo, a ver qué milagro hizo antes de eso, y no hizo ninguno. Vemos siempre todos los milagros posicionados después del bautismo del Espíritu Santo, y la gran mayoría de esos milagros son milagros hechos como el ungido de Dios. Hay algunos, hay de hecho 7 milagros, 7 manifestaciones milagrosas en el Evangelio de Juan, que él las hace para demostrar que él es Dios, y esas tienen un lugar especial, pero todas las demás las hace como el Mesías, el que venía, el hombre del pacto que venía de parte de Dios a liberar a Israel. Ellos entendieron políticamente, pero no, venía a liberarlos del pecado y a liberarnos a toda la humanidad también junto con ellos. Entonces, Dios se hizo hombre y Dios decidió no actuar como Dios, sino sujetarse, el Hijo sujetarse al Padre, y en esa sujeción, mientras duró su ministerio terrenal, operó bajo el poder del Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo este don de discernimiento de espíritus. Y yo sabía quién es. Entonces, discernimiento de espíritus, empezamos por la parte positiva, porque siempre se empieza por la negativa. Yo quise empezar por la parte positiva. Juan tuvo el discernimiento de saber quién era Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ese es aquel que no soy digno de desatar sus sandalias. Y él vio que el Espíritu descendió sobre él como paloma. Entonces, discernimiento, él supo distinguir que esa paloma no era una paloma normal. Él supo distinguir que esa paloma era el Espíritu Santo, que había tomado forma corporal de paloma, pero era el Espíritu. ¿Cómo lo hizo? Discernimiento de espíritus. Entonces, estos dones operan desde el Antiguo Testamento y siguen operando en el Nuevo. Yo creo que el único don que es distintivo de esta presente dispensación es las lenguas y la interpretación de lenguas. Todos los demás dones operaron en el Viejo Pacto y siguen operando en el Nuevo. Podemos ver ejemplos de estas cosas en el Antiguo. Entonces dice que le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué fue lo que vio? Bueno, vio la atmósfera del Espíritu. Tú supo quién era Natanael de antemano. Entonces volvemos acá. Hay un ejemplo también de un ejemplo positivo del discernimiento de espíritus, hablando acerca de los espíritus buenos. Moisés lo tuvo cuando miró a Dios en aquella manifestación en el desierto. No lo vio cara a cara, ciertamente, pero sí vio las espaldas de Dios y también vio manifestaciones espirituales, por ejemplo, en la zarza ardiente. Dice en Éxodo 33, 20 al 23, dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, Dios le está diciendo, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo, aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando me pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Fíjate lo que dice ahí, este es un ejemplo de Moisés viendo en el ámbito del espíritu y pudo ver la similitud o la semejanza de Dios. Bueno, vámonos acá otra vez, un poquito abajo otra vez, y aquí en el manual, recapitulando el tema y cerrando este tema de estos dones de revelación, dice, los dones de revelación son manifestados a medida que Dios revela sobrenaturalmente la identidad, naturaleza y actividad de espíritus. Cuando Él sobrenaturalmente revela conocimiento o sabiduría a su pueblo, la revelación viene a nuestras mentes a través de nuestros espíritus en forma de un pensamiento, impresión, sentimiento, sueño o visión. Los 3 dones de revelación son el discernimiento de espíritus o distinción entre espíritus, la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría. Así como los dones de inspiración vocal trabajan juntos, los dones de revelación fluyen juntos, casi como uno. Los separamos para este estudio.
con el propósito de entenderlos. Al ir aprendiendo las diversas manifestaciones del Espíritu Santo, tenemos más libertad para recibirlos en nuestras vidas. Bueno, puede haber cierta confusión en nuestra mente sobre si estamos operando en la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento o el discernimiento de espíritus. Una de las razones por la confusión, de la confusión o para la confusión es que a menudo estamos operando en más de uno de estos dones. No es necesario saber cuál don estamos recibiendo, simplemente los dejamos fluir a través de nosotros como Dios quiera. El don de discernimiento de espíritus nos puede advertir del hecho de que una persona que ha venido a pedir oración tiene un espíritu demoníaco. Luego, una palabra de sabiduría nos podría decir cuándo y cómo ministrar a la persona para obtener resultados inmediatos. Esa es la importancia de estos dones. Ahora, yo voy a pedir participación a ustedes tres, mis hermanos, participación, y vamos a comenzar con el hermano Trigo. ¿Alguna vez has tenido esta manifestación? ¿Has discernido espiritualmente respecto de una persona o la manifestación de un espíritu bueno o un espíritu malo en algún lugar? Cuéntanos acerca de alguna experiencia de este tipo, si la has tenido, mi hermano. Sí, varias veces, bueno, no tan seguidas, no tan pegadas. Desde incluso yo antes de conocer la diferencia entre demonios y ángeles caídos, cuando uno pues crece con que cree que todo es demonio, es decir, que todos los espíritus malignos son demonios, que no hay ese discernimiento de, o mejor dicho, ese conocimiento de que hay una diferencia de rangos y jerarquía. Sí, me pasó varias veces con personas, por ejemplo, estábamos en una reunión de jóvenes, esto fue por el 96, 97. Estábamos en una pequeña reunión de jóvenes cuando yo estaba orando, cuando de repente sentí una cosa atrás de la nuca, una cosa como muy particular. Cuando me doy vuelta y había como sentido que algo había entrado al culto, pero no había nadie en el sentido pues particular. Cuando de repente me doy por caminar por el culto mientras todos están cantando alabanza y veo que entra un muchacho de unos 25 años, que no lo conocía, que estaba de visita. Y lo saludé cuando hubo un momento de break, antes de tomar la prédica, y resulta que cuando lo vi, me dio una sensación de rechazo. Es decir, algo me estremeció en el espíritu como un rechazo hacia él. Yo en ese momento no tenía idea de discernimientos ni de nada en particular, es decir, yo no tenía mucho conocimiento sobre los dones del Espíritu Santo, menos de experiencia. Sin embargo, el muchacho, cuando comencé a hablar con él, en mi corazón recibía el testimonio de que ese muchacho tenía un espíritu de la Siria. Él no se veía nada ni su mirada ni su comportamiento, pues exteriorizaba nada particular. Se veía como un muchacho normal, bien vestido, pues bien. Sin embargo, en la conversación empezamos a conversar, y yo por dentro había orado y le había dicho al Señor, Señor, si esta persona tiene algo que no es correcto delante de ti, te pido que se delate con la conversación, que él empiece a hablar, como que le dieran un suero de la verdad espiritual para que él comenzara a hablar. Y él comenzó a preguntar, de repente cambió y la cara le cambió, se le desencajaron los ojos y comenzó a preguntar por las muchachas de la iglesia, si estaban solteras, si había alguien que tenía novia. Entonces eso fue fuerte, porque empezaron a escucharlo las muchachas y los muchachos, y se asustaron porque ni siquiera habíamos empezado la prédica, y varias se asustaron. Entonces se acercaron algunos líderes y comenzaron a orar, y el muchacho dijo, pero ¿por qué están orando por mí si yo no estoy, como si tuviera algo malo? Le dije, no, tranquilo,
tranquilo, solamente queremos orar por ti, ¿nos permites orar por ti? No, si yo no vengo, que oren por mí, yo solo vengo nomás de visita, solamente estoy preguntando si hay muchachas solteras y todo. Recuerdo que recibí ahí mismo una palabra que decía, ordénale que guarde silencio, se siente y escuche lo que tengo, la palabra que se va a predicar. Y lo encaré, le dije, mira, tú vas a guardar silencio, te vas a sentar aquí y vas a escuchar lo que el Señor te tiene que decir. Y fue como que el tipo no pudo moverse, se sentó, quedó ahí clavado y escuchó la prédica del predicador de ese día, un muchacho joven, uno de los líderes, y el tipo empezó a llorar, empezó a llorar, empezó a llorar, empezó a llorar, empezó a llorar. Se empezó a quebrantar por la misma palabra que se estaba predicando. Y él empezó a llorar, a llorar, a llorar, y empezamos a orar por él, y resulta que él empezó a contar su historia. Había sido alguien que había sido abusado sexualmente cuando niño, tenía comportamiento bisexual, y estaba con un desorden, y sentía que algo lo inducía, algo lo inducía. Aceptó al Señor, no una manifestación demoníaca o algo así como una liberación de espíritu, pero él sí tenía, él decía que tenía, que sentía algo que lo obligaba, y que él había tenido un impulso de haber entrado a esa iglesia que estaba justo en una esquina, en un lugar muy transitado, porque pensaba en las niñas de la iglesia, de esa iglesia. Él entregó su vida al Señor, fue sanado, pero para mí fue una experiencia que nunca antes yo había tenido, de discernimiento, de discernir un espíritu. Era como lo que usted decía al principio, es como una información que uno tiene, llega. Es difícil de describirlo, simplemente llega la información, pero en mi caso no era toda una información clara, simplemente era algo que estaba allí que no encajaba, que hay algo que había entrado a la iglesia y que no encajaba, y yo no sabía qué es lo que era, y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que, si esto es algo tuyo, qué está pasando? Y claro, me fijo de la nada ante el muchacho entre las bancas y estaba sentado y había pasado eso. Es tremendo, ¿no? Uh-huh. Pero, wow. Entonces, cuando el Dios se manifiesta poderosamente, y yo puedo contar también un pequeño testimonio de hace unos años. Estábamos en una pequeña misión, y era una misión en una colonia aquí en Ciudad Victoria, cerca del Tecnológico. El pastor es un familiar mío alejado, alejado es hijo de un primo de mi papá, ese pastor. Es un poco mayor que yo, pero somos primos, pero ya un poco alejados. Pero bueno, la familia es el mismo pueblo, mismo apellido y todo, y si nos vamos para atrás probablemente tenemos un tatarabuelo en común. Entonces, él invitó a cierta persona a predicar, y cuando yo vi a esa persona, eso que tú dices, sacar los pelos de acá, así como si fuera el sentido arácnido, ¿no? Así como se ve en las películas del Spider-Man, así sentí, se paraban todos los pelos de acá de la nuca. Esas ñañaras espirituales, ¿no? Algo no está bien aquí. Y el pastor me dice, yo tenía una videocámara, me dice, quiero que grabe la reunión porque este hombre es profeta. Y dije, bueno, la voy a grabar. Y yo grababa las reuniones. Y me dedicaba a grabar las reuniones ahí en esa misión. Grabé la reunión, igual grabé el servicio, grabé la enseñanza, y el hombre se pone a dar palabras proféticas y todo. Pero yo percibía que no estaba nada bien lo que estaba diciendo. Y de hecho le profetizó a mi hijo Josué que iba a ser médico. Quienes conocen a mi hijo Josué ya se graduó de la universidad. ¿Y qué crees? No es médico, es ingeniero en tecnologías de información. Pero cuando dio esa palabra, y que acá estaban emocionados todos por mi hijo, y ¡ay, excelente! Iba a ser médico, cuánta cosa. Yo sabía que no era cierto. Yo sabía que esa palabra no era así. Eso no iba a pasar. Y no por las aptitudes de Josué, porque Josué estaba muy pequeño, mi hijo estaba muy pequeño. Y yo le dije a Cristi, eso no va a pasar, él no va a ser médico.
yo sé que él se va a dedicar a otra cosa y no a eso. No te puedo decir a qué, porque yo no conozco el futuro, pero sí sé que algo acá me dice que esa palabra no es correcta. Entonces, cuando había terminado la reunión y yo estaba guardando la cámara, me dice, hermano, por favor, venga, le voy a pedir que destruya aquí enfrente de mí el archivo del video. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me lo pidió el pastor, y ya viene el pastor y me dice, hermano, es que queremos el video pues para analizar las palabras y todo lo que usted nos dijo y bueno, cuánta cosa, ¿verdad? Y nos gustó mucho y bueno, y él dice, no, porque nos persiguen, y se inventó una historia de persecución muy extraña que le hacían y le tornaban y yo me acordé de cierto predicador boliviano que hacía ese mismo tipo de cosas, era perseguido por la mafia clandestina de no sé dónde, y bueno, se inventó una historia muy extraña, y bueno, yo por no meterme en problemas, dije, sí, hermano, mire, y le dije, pastor, ¿cómo ve? Lo borramos, y dijo, bueno, pues bórralo, y borramos el video, pero el hecho es que ahorita después de, eso fue como en el año, que sería 2009, 2010, que estábamos ahí apoyando esa misión, y ahorita después de ya 14 años, yo aseguro que no me acuerdo de todas las palabras que dio, pero de todas las que me acuerdo, todas eran pues mentiras. Entonces, este hombre realmente era el discernimiento de espíritus operando, mostrándote que era un falso maestro, un falso profeta que había llegado a ese lugar. Hubo otro recientemente en una reunión de pastores, por ahí, no voy a decir dónde, porque si alguien ve, de esos pastores ven este video, se van a sentir aludidos y no es mi intención, porque por eso yo no quiero mencionar cosas negativas, no es mi intención que no sea de edificación esto. Pero cuando pasó cierta persona que también decían que era profeta, Dios me mostró que algo no estaba bien en lo que él estaba haciendo, y entre todas las cosas que hizo, agarró a mi hija y le deletreó el nombre, diciendo, pero no le dijo, tú ve, no. Se paró enfrente y dice, la persona que tenga este nombre, y empieza a deletrearlo. Y deletrea el nombre de mi hija, la mayor. Y cuando está haciendo eso, se me para igual acá, algo, no sé, una percepción espiritual que yo la percibo en la nuca, sí, no sé. Yo dije, algo no está bien aquí. Porque eso queda el sentido arácnido del hombre araña. Esto no es arácnido, es en realidad. Sí. Yo siempre he dicho que los cómics lo que hacen, y las historias de ciencia ficción, lo que hacen es plagiarse la Biblia, ¿verdad? Sí. Superman, pues ahí está Sansón, está He-Man, todos esos personajes súper fuertes. Sansón, Sí. son un burdo plagio de Sansón, ¿no? Todos estos guerreros que matan y matan están haciendo un matadero, un solo guerrero con una espada, pues son plagiados del hijo de Dodo. El hijo de Dodo, que si no saben quién es el hijo de Dodo, pues hay que leer los Reyes y las Crónicas. Creo que se le pegó la espada en la mano después de matar a miles de personas, no recuerdo cuántos mató, y dice que la espada se le encarnó. Entonces, si has visto un personaje que le sale una espada de la carne en alguna película, y sí los hay, es un plagio de la Biblia. Todas esas historias son plagios. Wolverine. Wolverine es algo parecido, aunque se le sale garra. Ahí es Wolverine, sí, son plagios de la Biblia, todos esos personajes. Sí. Entonces, pues bueno, terminando esta historia, me doy cuenta que no dice el nombre de mi hija, lo deletrea. ¿Y por qué lo deletrea? Porque no sabía cómo pronunciarlo. ¿Y por qué no sabía cómo pronunciarlo? Porque lo vio en Facebook. Este hombre lo que hacía era investigaba quiénes estaban en la reunión a través de Facebook y empezaba a profetizar basando en lo que veía en la red social. Y deletrea, y lo que pasa, y otra cosa, que mi hija no tenía su nombre, y no tiene, no sé si ya lo haya puesto, pero no tiene su nombre tal cual es en Facebook, y este hombre deletreó el nombre como está en Facebook. Ahí es donde dijimos, no, aquí no está bien esto, ¿verdad? Entonces, yo hablé con el pastor encargado de la reunión, le dije, hermano, esto que este hermano está haciendo no es correcto, ya le di mis razones, puede provocar una división. ¿Y sabes qué sucedió? Eso sucedió, se partió la organización, y toda una iglesia de esa organización, por causa de las profecías de este hombre, se zafó. Y bueno, y los que me escuchen, hermanos que estuvieron ahí, que vieron esto, no digo nombres, pero tampoco lo digo para que usted se siente mal. Si alguien me está escuchando, porque esto se va a ir a YouTube, quiero decirles que mi oración es que esas relaciones que se rompieron sean restauradas, y que bueno, que nos sirve de experiencia para no invitar a cualquiera a una reunión donde se ministre cualquiera, sino que escuchemos al Espíritu Santo que nos guíe para evitar ese tipo de cuestiones. Bueno, voy a darle la palabra
no sé si mi hermana Yolanda quiera compartir y al final se la damos al hermano Luis Mesa. Primero Yolanda. Adelante, hermana Yolanda. Pastor, nada más para decirle que mil disculpas, que es que tengo que salir porque me cierran a las 9 de la noche. Digo, sí, a las 9 y tengo que hacer algo. Tengo que ir a traer algo. Y mil disculpas, voy a ¿cómo se llama? A retirarme porque Si ya va a me hacer algo falta de media cenar, hora. luego nos invita. No se cree. Bueno, pues algo así es y la tienda la cierran a las 9. Ok, hermana, Sí. bendiciones. Dios les bendiga, para la próxima sí. Ok, Gracias, muchísimas gracias. Adelante, propio. Bueno, pues nos quedamos con el hermano Luis. Hermano Luis, bienvenido. Y si nos quieres comentar, ¿alguna vez has experimentado el don de discernimiento de espíritus? Sí, pastor. Yo creo que sí, en ocasiones que viene un pensamiento saliendo, ya más tarde se me acerca una persona. Esto sí no está dentro de una congregación, sino una persona como que tiene una ayuda de que Carlos se le ve, pues no sé qué. Que él lo tenía allá unos metros, les comentaba, pero algo no me caía, pues no me caía no me hizo como que buena persona, y a los minutos ahí de estar, pues la verdad que yo hacía un pendiente y pues necesitaba llegar rápido, empezó a cambiar la conversación pues, como de una persona que tiene don de adivinación, ¿verdad? Y no dije, no, pues menos. Entonces ya empecé a sentir pues rechazo a la persona y pues ya me saqué de ahí, pero empezó a cambiar la conversación, como que yo creo eso de la otra mentira, ¿verdad? Y empezó a comentar pues, como decir cosas, adivinando sobre uno, pero no era una persona, cristiana ni nada de eso. Entonces, pues yo me alejé de ahí, me eché las cosas y me salí de ahí. También hay otra cosa que recuerdo, dormido, en sueños, un grupo, pues supongo yo porque lo comenté con hermanos de la iglesia, y no, pues era un grupo, seguramente, no sé cómo se le van a llamar, vi yo que estaba en una construcción, ¿verdad? Pero yo sin miedo ni nada de eso, una construcción, y estaba una especie de monje parado, y me decía que si quería conocer, ¿cómo decía? Había dos puertas, era una construcción como sin techo, como una ruina, y estaba un monje que no se le veía la cara, y decía como que me invitaban, ya no recuerdo porque eso fue hace años, ¿verdad? Me invitaba a entrar a dos puertas, no creo que más decía, y yo lo rechacé y dije, no, yo, gracias, no creo que le decía, y me regresaba, pero si era como algo, o sea, yo no le tenía, como le digo, pues era algo maligno que yo lo sentía, ¿verdad? Pero eso fue en el sueño. Entonces esas son las que recuerdo yo, pastor, así como en mi vida, los casos en los que yo siento alguna especie de rechazo hacia alguien. Bueno, uno era sueño, pero yo siento que me hace un sueño cualquiera y el otro sí en persona, ¿verdad? Amén. Mire, déjame vuelvo a proyectar para precisamente algo que hace el discernimiento de espíritus. Es lo que dice acá en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Fíjate, dice, leyendo el subtítulo de aquí, dice, todos los dones son para un propósito específico y beneficiarán a todos. Sin embargo, ha habido poca enseñanza sobre el discernimiento o distinción de espíritus por muchos años. En Primera de Juan 4, 1, 3, dice, amados, no creáis a todo espíritu. O sea que Juan sabía, Dios le había revelado que espíritus nos podían hablar y que algunos los íbamos a escuchar. A veces, esta es una área en la que fallamos mucho porque no le preguntamos al Espíritu Santo o no están entrenados nuestros sentidos espirituales con la palabra de Dios para discernir. Pero dice, 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Para aquel que no tiene este don de discernimiento de espíritus, se le da una guía bíblica de cómo probar los espíritus.
O sea que no en todo se va a manifestar el don de discernimiento de espíritus, pero todos podemos probar los espíritus. O sea, lo vamos a poner a prueba. ¿Cómo lo ponemos a prueba? Dice, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Entonces, la mayoría de falsos profetas tienen serios problemas con su cristología o su neumatología, pero más con la cristología. Los falsos profetas, por lo general, no saben definir, y los falsos maestros no saben definir quién es Jesucristo. Acá dijimos, Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Anda una doctrina por ahí que surgió en el siglo XIX que se llama la doctrina de la kenosis, basada precisamente en Filipenses 2, donde dicen que Jesús era Dios, pero cuando dejó el cielo dejó de ser Dios. Eso se le llama kenosis, significa vaciamiento. O sea, se vació de Dios y vino solo como hombre, pero no está operando jamás como Dios. Esta doctrina extraña, yo la escucho, siempre de los que la escucho son personas que están enfrascadas en sectas con muchas doctrinas falsas y con mucha manipulación hacia la gente. Había un hombre y yo hablé con él y le advertí, le dije, esto que estás enseñando no es correcto y te va a guiar a la destrucción de tu iglesia. Era un colombiano, por cierto. Él enseñaba que había dos Jesús, o Jesuses, no sé cómo decirlo. Que este es el primer, era similar a la doctrina de un personaje de la historia llamado Nestorio, pero este decía que Jesús de Nazaret era uno y Cristo era otro. Decía, Jesús de Nazaret es el Jesús en la carne, que Dios se vació a sí mismo, dejó de ser Dios y se hizo hombre, y cuando estuvo entre nosotros no era Dios. Ahora, esta es una doctrina muy popular y muchos lamentablemente la repiten sin saber que eso es una falsa doctrina. Jesús nunca dejó de ser Dios. Ciertamente no actuó como Dios todo el tiempo, pero él nunca dejó de ser Dios. Y él no era solo Dios, él era hombre. Él era Dios y hombre, y actuó como ser humano. O sea que si él corría, se cansaba, sudaba, si hacía calor, sudaba. Si comía, tenía que ir al baño. No quiero hablar, cuando hablo de Jesús, no quiero exaltar tanto su humanidad que pueda parecer irrespetuoso, pero es una realidad que tenía que hacer sus necesidades y tenía que acudir a la misma higiene que nosotros tenemos que acudir cuando hacemos necesidades. Entonces, Jesús era hombre, pero también era Dios. Esa es la doctrina correcta. Es hombre, y sigue siendo hombre el día de hoy, pero es un hombre con un cuerpo glorificado y es Dios, sin dejar de ser Dios. Es una doctrina a veces difícil de comprender, solamente la aceptamos porque la Biblia lo revela. Pero generalmente las sectas tienen problemas, las que son más sectarios con sus miembros, son aquellos que tienen muchos problemas muy serios con la cristología, son definir quién es Jesucristo. Y a este hermano, bueno, ya no le puedo llamar hermano, yo creía que era hermano, yo hablé con él personalmente y le dije, hermano, tú que estás enseñando no es correcto. Jesús nunca dejó de ser Dios. Y él me decía, sí, Jesús de Nazaret no era Dios, así me dijo. El que era Dios era Cristo. Y Cristo es el que resucitó. Y antes de eso no había Cristo. ¿De dónde sacan? Yo digo, bueno, yo no sé si le ponen algo al cereal o toman alguna medicina psiquiátrica, no sé de dónde sacan a veces tanta cosa, dónde se inventan tanta cosa, pero yo veo las escrituras claras que dicen que Dios se hizo hombre. Yo veo que dice en Primera de Juan, el capítulo 1, en la versión Nueva Biblia de los Hispanos, bueno, ahora se llama Nueva Biblia de las Américas, se llama Nueva Biblia de los Hispanos, en la Nueva Biblia de las Américas dice un texto que Él es el unigénito Dios, o sea, lo pone esa combinación eterna de atributos de la deidad unidos a la temporalidad de los atributos de la humanidad sin separarlos. O sea, a veces se separan para estudio, pero en Cristo eran inseparables. Él era Dios y hombre. Entonces, generalmente, quien niega, aquellos que no están operando en discernimiento de espíritus, dice, bueno, pero ¿cómo puedes probar los espíritus? Bueno,
checa su cristología, checa qué dice acerca de Jesús. Ve, si no confiesan que Jesús ha venido en carne, o sea, si no confiesan que Jesús es hombre, que vino en carne, o sea, siendo Dios, se hizo hombre, tomó un cuerpo de carne, pues ese espíritu es falso, su espíritu de anticristo. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesús, que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Tiene que confesar el señorío de Cristo y creer que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, es decir, vino en carne. Ese es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Eso es lo que hace, de hecho, el judaísmo niega. No solo el mesianismo de Cristo, niega la deidad de Cristo. Entonces ahí te das cuenta que es un sistema anticristo. El Islam niega la deidad de Cristo, es un sistema anticristo. Los testigos de Jehová niegan la humanidad de Cristo, dicen que Jesús resucitó como un fantasma, dicen que Cristo no era Dios. Es evidente que están fuera de, o sea, es un espíritu anticristo, están sustituyendo al Cristo verdadero de la Biblia, el que es Dios y hombre, por el que se han inventado en sus propias palabras y que niega los textos bíblicos. Y hay demasiados textos bíblicos que nos hablan acerca de la perfecta humanidad y perfecta, valga la redundancia, deidad de Cristo, en una sola persona. Fíjate, dice acá el texto, esta falta de enseñanza ha dejado sin protección al cuerpo de Cristo y todo creyente debe orar por el avivamiento del don de discernimiento de espíritus para su propia protección. El discernimiento de espíritus nos protege, nos revela cuando lo que está operando es de Dios o no es de Dios. Para eso es, para revelarnos cuál es la fuente espiritual de operación. Bueno, yo aquí, antes de irnos, porque ya tenemos un poquito más de una hora acá, les haría la petición de que si tienen alguna pregunta, pues la comentamos antes de irnos. Y si tienen alguna petición de oración, igual oramos por peticiones. Adelante, hermanos. No sé quién quiera participar primero. Trigo, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Por qué? Esto es lo que estaba comentando hace un ratito con mi esposa, antes que ella se fuera a su clase de inglés, que usted sabe, yo estoy en una iglesia reformada, que pues no está cerrada obviamente a los dones del Espíritu, pero tampoco los incentiva. Sin embargo, yo le decía, mira, todo esto que el pastor Arturo ha estado compartiendo, probablemente nunca lo vamos a ver dentro de nuestra iglesia. Hoy leí que puso un post de Sucher Michelin, sí, de lo que el pastor Luis Joel hizo el otro día, un video muy bueno, por cierto. ¿Por qué hay iglesias que tienen como una fobia, por decirlo así, a todo lo que tenga que ver con estos tipos de dones que ni siquiera son estrafalarios? O sea, no estamos hablando de dones que salgan en un sentido extravagante. Son dones que ni siquiera desde un sector privilegiado, son dones desde una palabra, por llamarlo así, comunes. Digamos que la voluntad de Dios es que sean dones comunes dentro de esa iglesia, es decir, que estén dentro de la iglesia, que nunca falten, que sea la norma, que toda iglesia y que cada creyente tenga dones del Espíritu Santo, que no vivan ajeno a eso. Y sin embargo, vean cuántas cosas están pasando en iglesias por la falta de discernimiento. Hago un paréntesis, en mi propia iglesia ocurrió una situación bastante fuerte entre matrimonios, pero no hubo discernimiento y pasó ahí mismo, delante de todos, dentro del mismo liderazgo, y cuando se descubrió, pues muchas cosas no se pudieron solucionar y algunos se molestaron conmigo porque yo les dije, es que ustedes estuvimos orando, les dije que algo iba a poder pasar en un tiempo y no me hicieron caso, y era porque algo que se discernía, que algo podía suceder, pero no porque no se abraza.
ningún tipo de don que pudiera ver. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Qué sucede? ¿Por qué tienen esa fobia ciertos sectores de iglesias contra los dones del Espíritu, como si estos fueran una cosa inventada o vinieran prácticamente del mismo diablo? Ok, pasa lo siguiente. Bueno, estos personajes que son famosos, predicadores que son famosos en Internet, vas a encontrar, ya sabes, los extremos. Está el extremo de los que ven demonios por todos lados y liberación, 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 y no están hablando de eso. Y está el extremo de los que niegan todas estas realidades espirituales y niegan lo bueno con lo malo, como don Sugel Michelén. Él, lo único que le interesa es, según él dice Cristo, pero la verdad es que lo único que le interesa es su doctrina calvinista y no predica otra cosa, más que el círculo calvinista que siempre está diciendo en todos sus videos, ¿no? Pero la verdad es que este tipo de movimientos que tienen este tipo de teologías tan cerradas y que no se enfocan tanto en lo que dice la Escritura, les pasa lo que a mí cuando voy al mar. Voy a contar algo que yo tengo sentimientos encontrados en la playa, en el mar. Me gusta el mar, pero a la vez no me gusta. ¿Por qué? Mi mamá decía, y mi abuela decía, que el mar es medicinal, que te metes y las sales del agua pueden curar afecciones de la piel y todo este tipo de cosas. Sin embargo, en mi mente, por alguna razón, yo no dejo de pensar que el mar es un gran plato un plato de sopa gigante donde hay muchos peces haciendo sus necesidades. Entonces mi esposa va a decir, ay, qué cochino, ¿cómo puedes pensar en eso? No lo puedo sacar de mi mente, ese pensamiento. Entonces, en el mar hay cosas orgánicas que a mi mente no le agradan. Y generan una especie, como tú lo has dicho, aunque no tengo una fobia, porque de hecho ya tengo videos donde me meto al mar, ¿verdad? Pero eso no se me sale de la mente y en cuanto puedo voy y me voy a bañar, porque me metí al mar. Porque dicen que la sal mata todo, ¿no? Dicen que la sal del mar te mata, o sea, que ya está limpio, ¿no? Porque la sal purifica. Eso. Pero de mi mente no sale el otro pensamiento, de que es un gran caldo de materia orgánica. Entonces, yo pienso que sucede algo parecido en la mente legalista, religiosa, que tiene temor a que una persona por la doctrina equivocada no sea salva. Y eso es lo que ocurre mucho en estos movimientos. Ellos creen que para la salvación para ellos no es Cristo, es la doctrina correcta. Entonces, ¿qué es más fácil? Discernir significa distinguir. ¿Qué es más fácil, distinguir entre espíritus malos y buenos o desecharlos a todos para evitarte problemas? ¿Qué es más cómodo? Entonces, pues yo veo que es más cómodo lo segundo, ¿no? No hables de ese tema, no lo tocas, eso no existe, eso no está vigente, los verdaderos hijos de Dios no hablan de eso y niegan el tema porque piensan que negando el tema no existe, no tratan con él, no generan morbo y eso no se va a manifestar y están equivocados porque es una realidad espiritual que está alrededor de todos nosotros y negando el tema no vas a quitar la realidad que estamos sumergidos ya en el mar. Estamos ya en el mar espiritual del reino de Dios y en el mar espiritual del reino de Dios hay toda clase de espíritus y lo único que nos puede mantener limpios de ellos es la palabra de Dios y eso requiere, y el Espíritu Santo, y eso requiere participación activa de mi parte. Entonces, en esa participación activa, cuando alguien venga a dar una palabra profética, pues yo tengo que discernir si eso es de Dios o no. ¿Y qué es más fácil discernir o decir, no, es falso, porque la profecía no existe? Pues es más fácil decir que es falso, porque desechas todo y desechas lo falso, pero también desechas lo bueno. Pero es más fácil hacer eso, porque no va a cerrarle, desechas lo bueno con lo malo, no va a cerrarle, ¿no? No hacen este análisis ellos consciente, pero es un hecho y una realidad que el temor les hace reaccionar. Al menos, yo sé que a lo mejor mi explicación es algo escueta e incompleta y tiene quizás alguna falacia que requiera ser atendida, algún elemento ahí que me falte, pero yo lo veo así. Yo veo que es más fácil no ser responsable
y rechazar, no, las lenguas, para ellos todos son, los dones de lengua son del diablo todos, en el movimiento de Sofer Michelena, ellos no creen en las lenguas, las que hay hoy todas son del diablo o son manifestaciones psicológicas, no pueden ser de Dios, y que es más fácil decir eso y desechas todo de golpe, o decir, hey, espérate, no, hay verdaderas y hay falsas, vamos a distinguirlas. Requiere más esfuerzo lo segundo. Entonces, requiere más participación, requiere más responsabilidad. Entonces, yo lo que veo es esa tendencia minimalista para no tener problemas, no enfrentar problemas, todo es del diablo, todo es malo, me lo quito todo de encima. Y así ya lo único que hago es criticarlo y si ocurre, nomás digo que no es de Dios y que es del diablo y ya, dogmáticamente me quito la necesidad de esforzarme con la Biblia para explicarlo tal y como lo dice ahí. Es mejor, nomás digo que es del diablo y que eso no es de Dios y que eso no está vigente y que eso no está operando y que eso no es así. Y eso pues me evita muchas horas de enseñanza, me evita horas de entrenar al pueblo, me evita, no, pues del diablo, pues del diablo, desecho. Ya te libraste de trabajo, ¿no? Es como, yo como maestro de la universidad, no sé si hay algún tema que no me gusta, bueno, yo no digo que hago esto, pero yo conozco gente que hace esto, y lo he visto en algunos maestros, que algunos temas no les gusta, y pues como no les gusta, critican ese tema, a decir eso no sirve para nada, 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 porque, y me ha tocado ver maestros que determinados temas no los tocan, no porque no sirva para nada el tema tiene sí sirve, nada más que requiere estudio, requiere esfuerzo, requiere entrenarte, requiere su tiempo y requiere tiempo de evaluar a los que si les vas a enseñar eso, ay, no, ¿para qué enseño eso? Pues a la hora de evaluarlos voy a estar quebrándome la cabeza. Entonces muchos maestros hacen eso y es lo mismo que sucede acá. Muchos, para evitar ese tipo de problemas y decir, mira, ¿qué es más fácil? Las mejores soluciones, para ellos la mejor solución es simplemente son los de Dios y quitan todo de acá. Pero no es así. En la escritura vemos a Jesús tratando con endemoniados, vemos a los apóstoles tratando con endemoniados, vemos a los apóstoles que tienen apariciones de ángeles y todo esto se tiene que discernir. O sea, Pedro tuvo que discernir que el que le abrió la puerta de la cárcel era un ángel para que estuviera ahí en el libro de los Hechos escrito. Entonces, eso no ha dejado de ser. El día de hoy siguen habiendo experiencias espirituales y necesitamos discernir. Y yo creo que es más rápido hacerlo por un don espiritual operando que es más rápido, porque sobrenaturalmente todo es más rápido. Es más rápido una sanidad instantánea operada por el Espíritu Santo que ir al doctor y pasar un tiempo de recuperación. Es más rápido, por eso decimos que el poder de Dios rompe los procesos, porque el proceso es que vayas al doctor y que tomes medicina, pero si recibes la sanidad en un instante a otro, o se acelera el proceso y en lugar de atravesar, no sé, 2 semanas, hablo de proceso de sanidad, en vez de atravesar 2 semanas de recuperación, atravesaste 3 días, pues es algo milagroso, eso es sobrenatural, es un don de Dios, y eso es mejor, ¿no? Entonces, el discernimiento en el sentido de probar los espíritus, cuando es la operación de tomar esto, estudiar y prepararte y saber distinguir entre esto y lo que no es de Dios, pues eso requiere esfuerzo. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta, así lo captas y sabes que algo es de Dios o no es de Dios. No sé si eso resuelva la pregunta. Voy a dejar al hermano Luis, pues tiene alguna pregunta antes de irnos. Está poniendo muy interesante y ya no estamos tardando más, pero adelante. Sí, pastor. Bueno, no es algo relacionado con lo que comentan, pero sí es un tema, sí es un tema largo, o sea, no, yo creo que ya no es el momento de andarlo comentando, pero sí, como dice usted, hay muchos hermanos de iglesias que son así, y también algunas, por ejemplo, yo tengo amistades de Tampico, hermanos cristianos que asisten a una iglesia de tipo bautista, que mencionaban, por ejemplo, de la risa, y que cuando tiemblan, ya ve que hay iglesias en donde se toca el pastor o alguien, y hermanos empiezan a temblar, se caen, y otros empiezan a reír. De hecho, por ejemplo, en Tampico, en una iglesia, que está ahí por la colonia Plazón de la Unidad Nacional, bueno, estaba porque ya se cambió. Una vez un pastor visitante, y todo el culto se la pasaron riendo, no dio ninguna palabra, estaba tocando y todos estaban carcajeando.
Y así salieron, o sea, duró 2 horas, bueno, la alabanza, pero esa fue lo que hizo el pastor un pastor visitante. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que, como dice usted, hay hermanos que no les parece, es el extremo, y uno pues observa, ¿verdad? Como dice usted, discernir de dónde viene eso, y pues sí, hay gente que, como dice usted, se cierra mejor a ese tema de las manifestaciones de Claro, los dos extremos, el extremo de, todo es de Dios y dejamos que pase todo, y se van a estos videos que luego resultan chuscos, ¿no? En internet, donde ves un tipo que pone a la gente a soplarle un asador y están haciendo tontería y media, y otra que grita remolino, 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 y ves tantas situaciones tan chuscas y extrañas, manifestaciones tan extrañas, que dices, nada de eso es de Dios y lo rechazo todo. O el otro extremo, todo es de Dios y lo acepto todo. No. El verdadero trabajo o el verdadero chiste está en discernir cuándo puede una persona, por una experiencia que produzca alguna manifestación de este tipo en su vida, cuando eso está ocurriendo por el Espíritu Santo, porque mira, yo tengo esta postura, yo no creo que el Espíritu Santo haga reír directamente a nadie, que sí ríe y que sí lo puede hacer, pero la mayoría de las veces más bien es nuestra emoción que lo percibimos, pero no quiere decir que no sea válida. Es a lo que voy. Las respuestas, las manifestaciones son respuestas emocionales a algo que Dios puede estar haciendo, pero también pueden ser respuestas emocionales a algo que el diablo puede estar haciendo. Entonces hay que discernir. Muchas veces en ese tipo de servicios la gente no se da cuenta que el Espíritu Santo está sacando los demonios de un montón de gente. Y estás viendo realmente endemoniados manifestarse. Pero cuando esas manifestaciones en la Biblia ocurren, cuando el que se cae, el que echó espuma y el que... Porque esas manifestaciones están en la Biblia. Cuando tú ves esas manifestaciones en la Biblia, cuando se cayó el endemoniado y echó espuma es porque los demonios iban para afuera. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿cómo deja ese pastor que aquel que se cayó, que hizo esto? Que... Bueno, espérate. Vamos a analizar el fruto en la persona. Oye, a esta persona, yo recuerdo que había un hermano que vivía amargado el hombre, terrible que era ese hombre amargado, pero amargado. Y de la amargura desarrolló una enfermedad del estómago, cirrosis, no sé qué, tenía algo terrible. Y en un servicio de esos, donde hubo todo tipo de manifestaciones, aquel se fue al suelo y estuvo como 8 horas riéndose allí en el piso, pero cuando se levantó era otra persona. Cuando yo vi esa manifestación, yo voy a ser honesto, yo la critiqué. Yo dije, esto no es de Dios, me espanté, yo estaba en el culto y qué rayos, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando acá? ¿No? Pero yo conocí a ese tipo, yo conocí a ese hermano. Yo hablo en el año 94, 95 por ahí. Cuando aquel hermano se levanta, a la siguiente reunión lo vi alabando a Dios. Nunca, nomás lo veía en el culto así, siempre amargado. Lo vi alegre, contento, con una sonrisa, alabando. Al siguiente culto se llevó a la familia. Al siguiente culto se llevó a los vecinos y ya tenía a un montón de gente que había recibido a Cristo al final del congreso ese. Y luego pasaron los meses y un cambiazo en la conducta del hermano hacia las cosas de Dios. Y luego se para a dar su testimonio y dice, hermanos, hace unos meses yo estuve en una reunión y pasó esto. Quiero decirles que yo tenía 30 años que no había perdonado a no sé quién. Y esa falta de perdón había amargado mi vida, me ha salido un cáncer en el hígado, no sé qué, un cirrosis, no sé qué dijo que tenía. Dice, y ese día que ustedes me vieron ahí tirado riendo y que muchos me criticaron y me juzgaron por estar ahí, pero lo que ustedes no saben es que yo traía depresión, yo estaba enfermo, yo tenía esto, y empezó a contar todas las cosas que traía. Dice, fui al doctor y no tenía cáncer. Dice, mi esposa me iba a dejar, mis hijos me odiaban y aquí los traigo porque ellos van a dar testimonio. Y empezaba a dar testimonio. Nuestro padre era terrible y desde esa experiencia fue transformado. Bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decir que todo eso es del diablo o hacer un verdadero análisis y discernir el fruto en la persona? John Wesley decía, este hermano de los fundadores de los metodistas, dice que en una ocasión gente se empezó a caer en sus servicios a tener este tipo de manifestaciones y todos decían, no, es el diablo, es el diablo. Y él dijo, cuando se levante la persona del suelo, lo que haga va a determinar si es de Dios o no.
Es que se levantaban y empezaban a glorificar a Dios y sus vidas eran cambiadas. Ahora, tenemos que ser honestos y tenemos que decir que hay algunos que tienen estas manifestaciones, pero son tremendos, por no decir qué tipo de personas son. Y su vida realmente no es como la de un cristiano, que en el servicio tienen toda clase de manifestaciones emocionales explosivas, pero me ha tocado ver a estas personas que están en ese supuesto éxtasis el domingo y al ir manejando por ahí se chocaron con alguien y se bajaron del coche y le ponen unas cachetadas con el que chocaron, ¿verdad? Entonces te das cuenta que esas manifestaciones emocionales eran eso, emociones que explotaron ante la música y la adoración en un exabrupto, pero esas mismas emociones explotaron también en un sentido negativo ante una situación difícil, provocando un problema serio y mayor. Entonces, hay que discernir cuándo es la carne, cuándo es el diablo, porque a veces el diablo imita manifestaciones también, el diablo puede hacer que gente hable en lenguas también, falsifica los dones. ¿Y cuándo es el Espíritu Santo? Lo más fácil es, aceptas que todo es de Dios y dejas que haya un desorden en la iglesia todo el tiempo, o dejas que haya tiempo para que el Espíritu Santo obre de esa manera en determinados momentos, pero también enseñas que lo más importante no es eso. Las manifestaciones no son lo más importante es esto. Nutres a la gente con la palabra. Y que la gente que tuvo una experiencia de ese tipo, bueno, ahora vamos a disipularla y vamos a tener el tiempo de ya tuviste tu lluvia, ahora vamos a tener el tiempo de sol para que la planta produzca fruto, porque hay una combinación de cosas en el Espíritu y la palabra. Decía el hermano Kenneth Hagin que cuando todos son manifestaciones del Espíritu, la vida del creyente revienta. Y cuando todo es pura palabra y doctrina, pero nada del Espíritu, la vida del creyente se seca. Entonces tiene que haber un balance, un equilibrio, y es más difícil para una persona que no está experimentada el ejercitar discernimiento, y es más fácil rechazar todo. Entonces, todas estas iglesias rechazan todo porque es lo más fácil, es caer en el simplismo. Rechazo todo para no tener problemas. Pero nuestra actitud no debe ser esa, debe ser, ¿sabes qué? Vamos a buscar al Espíritu Santo, que Él nos diga cuál es por qué están ocurriendo estas cosas, por qué algunos tienen estas manifestaciones y no rechazarlas. Sí, a veces hay muchas cosas que son carnales, pero también las hay genuinas. ¿Y cómo se determina? El fruto en la vida de la persona, esa es la clave. Una persona tiene fruto, una persona es transformado, y cuando sabías, oye, este cuate era un drogadicto, le pegaba a la esposa, le pegaba a los hijos, era un borracho, pero después de que tuvo esa caída ahí al frente, algo pasó en él, que vino bien arreglado a la iglesia el siguiente domingo y se trajo a toda la familia, involucró a los vecinos, y ahora conozco a algunos así, que el día de hoy son pastores, tienen una iglesia plantada cuando eran tremendos, más tremendos que uno en su vida antes de Cristo. Entonces, el fruto y el tiempo nos revelan cuando esas cosas son de Dios. Ahora, yo he estado en servicios cuando se han movido este tipo de cosas y no son de Dios, y me ha tocado estar con pastores sabios que se han levantado y han dicho, ¿sabes qué? Esto ahorita no es el momento de estar en esto, vamos a pasar al estudio de la palabra. Por favor, si hermano, usted no se puede controlar con sus emociones, pues bueno, puede irse al cuarto de oración y allá tener su experiencia espiritual, pero acá acá vamos a tener estudio de la palabra. Y también en su momento se ha dejado que el Espíritu Santo fluya y toque a algunas personas. Yo lo que creo, las emociones en nuestra vida son de nosotros. No es que Dios nos obligue a llorar, a reír, nosotros reaccionamos así. Cuando tenemos porque nuestra alma es tocada, nuestra alma es llenada. Algunas personas que critican este tipo de cosas tienen las mismas manifestaciones viendo el fútbol. Entonces, yo prefiero tenerlas si es que van a ocurrir, aunque no ocurren todo el tiempo, pero si han ocurrido, prefiero emocionarme con las cosas de Dios, como hizo el paralítico en la puerta de la hermosa, que se dice que se paró, se levantó y se metió danzando al templo porque fue sanado. Que pues lo rechazo todo para evitarme el problema de que no vaya a ser que sea mejor. Sabes que si algo es mejor, vamos a pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Revélame, ¿esto es tuyo? ¿No es tuyo? ¿Esto es de ti? ¿Tú lo estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Dame revelación, muéstrame en la palabra
y nos va a mostrar cuando es Él y cuando no. Y cuando no es Él, nos va a dar revelación también de cómo enfrentarlo y detener las operaciones del enemigo, porque para eso es el discernimiento de espíritus, para detener las operaciones del enemigo. No sé si esto conteste la pregunta, hermano Luis. Sí, sí. Muy bien explicado, pues, muchas gracias. Bueno, pues ya son las 9 de la noche y para no quitarles más su tiempo y que dejarlos cenar o descansar, vamos a terminar voy a terminar aquí con la grabación. Si hay alguna petición de oración, déjeme apago la grabación.